Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra semana 4 del módulo 4, textos y visiones del mundo en esta cuarta semana, semana de integración. Bien, como comentamos, pues siempre damos algunos minutos antes de comenzar para dar espacio a que se integren de manera síncrona. Es importante pues su participación precisamente de manera activa, ya que hay una mejor comunicación, se resuelven dudas puntualmente, en fin, siempre va a haber bastante riqueza en la interacción síncrona, pero bueno, también es entendible que por diferentes situaciones, pues a veces no es posible estar de manera síncrona. Eh, bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Antes que nada, como también lo comenté por medio de mensaje del mensajero en plataforma, felicidades por llegar a esta semana 4. Es momento pues, de replantearnos y de darnos cuenta ese aprendizaje obtenido, mismo que va a ser reflejado en nuestro proyecto integrador. Entonces, definitivamente para haber llegado a esta semana 4 de manera favorable, entregando todas las actividades, participando en los foros, en fin, realizando lo correspondiente, pues tiene un mérito, ¿verdad? Pues ha sido ordenado, disciplinado, disciplinada. Entonces, pues esto es fundamental para seguir avanzando en próximos módulos y como ahí mismo comento, pues en nuestra vida en general, ¿verdad? La disciplina, la responsabilidad, en fin, todo ello pues nos va ayudando a que poco a poco vayamos logrando pues todas las metas que nos proponemos en el ámbito escolar, laboral, personal, espiritual, en fin, ¿verdad? Bueno, después de esta bienvenida, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. A ver, aquí está. Eh, este es el orden de la presentación. Esto es lo que vamos a estar revisando durante esta sesión de miércoles. A ver, permítanme un poquito. Listo. Pero también, como saben, la dividimos en dos momentos. En este miércoles y el próximo viernes. Entonces, estaremos dejando para el viernes cómo elaborar la historieta por medio de Pixton, por medio de Canva. Veremos todo lo que es acerca en esta primera sesión, revisar todos estos temas, la historieta, cuáles son sus partes, cómo se elabora, ejemplos de historieta y dejamos una clase, la sesión del viernes, como ya digo, para explicar cómo elaborarla por medio de Pixton, por medio de Canva. Si alguien se integra de manera síncrona y tiene duda justo en cómo elaborar o se haya detenido en la elaboración precisamente por el desconocimiento de estas herramientas, bueno, ahí pues podemos abordar cualquier cuestión. Es la importancia de estar de manera síncrona. Si no, el orden de la presentación es este. Entonces, primeramente daremos una introducción a esta semana de integración, un poco acerca de la reflexión, de los aprendizajes obtenidos a lo largo del módulo. Eh, en el caso de este punto, el aprendizaje significativo, bueno, pues para este aprendizaje significativo
es un momento donde doy la oportunidad para que ustedes compartan precisamente qué se llevan de este módulo, cuál es o cuáles son sus aprendizajes significativos, qué se llevan de este módulo que ya no se les va a olvidar, que siempre va a estar con ustedes. Y esta actividad pues tiene esa intención, ese propósito, como que anclemos ese aprendizaje. Cuando hablamos el aprendizaje que tenemos, cuando lo externamos, cuando lo ponemos en común, queda más en nosotros, en nosotras. Entonces, es por ello que es importante esta actividad, pero bueno, pues al no contar con compañeros de manera síncrona, entonces sé que ven las grabaciones de las sesiones, pueden escribir en el chat a través de el mensajero en plataforma, pueden externar esos aprendizajes, ¿qué se llevan? ¿Sale? Ojalá que puedan compartir en torno a lo que es quizá a valorar más el arte, eh, a valorar más y practicar más la lectura, en fin, el conocimiento de las épocas literarias, de los movimientos, en fin, el aprendizaje o los aprendizajes que cada uno de ustedes haya tenido, sería muy importante poderlo poner en común. Incluso tenemos también el foro Aprendiendo, entonces a través del foro Aprendiendo también podemos externar esos aprendizajes significativos. Ahí estoy pendiente, ahí los leo también. ¿Sale? Muy bien. Retomaremos lo que es el proceso de lectura. Bueno, como se dan cuenta, en esta semana de integración, semana 4, son los mismos temas vistos en semanas anteriores. Como que los temas, digamos, más significativos o los temas que te pueden servir incluso para siguientes módulos. Es por eso que retomamos estos temas. Y en el caso del proceso de lectura, pues no es la excepción. Un tema sumamente importante. Justo en esta semana tienes que leer textos. En la semana anterior igual. Siempre estás leyendo textos. Entonces, la lectura es nuestra principal herramienta para adquirir conocimiento, para adquirir sabiduría, para entender qué es lo que se me está pidiendo a través de las actividades semanales, cuáles son las indicaciones, en fin. La lectura está presente en todo momento en nuestras vidas. Entonces, es importante volver a retomar cuál es este proceso, cómo podemos lograr obtener el mayor aprendizaje, el mayor aprovechamiento de la lectura de un texto, cómo lo podemos disfrutar incluso, que es parte de este proceso de lectura, como lo abordo en la parte de la prelectura. ¿Sí? Entonces, bueno, es por ello que vamos a abordar este tema del proceso de lectura. Lo veremos a profundidad después de este orden de la presentación. Definitivamente, bueno, sabemos que en este módulo, textos y visiones del mundo, justo estamos abordando a la literatura, a esta bella arte. Eh, la literatura tiene diferentes formas a través de las cuales se manifiesta, ¿verdad? Lo que son los géneros literarios, precisamente. Entonces, vamos a retomar qué características tienen cada uno de estos géneros literarios, cada una de estas formas distintas, para poderlas identificar rápidamente cuando estemos frente a ellas. ¿Y esto de qué me sirve? Pues anticiparme, tener un conocimiento previo de la intención del propósito que seguramente va a tener
o tuvo ese autor con su obra. ¿Cómo es eso? Bueno, pues si yo me doy cuenta que es un texto, veo versos, solo son versos en esa obra, ya sé que es el género poético. ¿Qué intención tiene? Transmitir emociones, sentimientos de manera bella, a través de la belleza de la palabra, ¿verdad? Y así cada una de las formas. Entonces, al anticiparnos, podemos tener ese conocimiento previo y tenemos también mayor claridad. Ya tenemos un camino por el cual vamos a andar para la interpretación de ese texto. ¿Sí? Entonces es por ello la importancia de revisar estas tres formas que lo van a ocupar, lo van a seguir viendo en diferentes módulos, los diferentes tipos de textos. Es por ello que también lo revisamos en este módulo, en esta semana. Fondo y forma, dos conceptos pues muy importantes de relevancia si se dieron cuenta durante todo el módulo, dos conceptos que vas a manejar, a seguir manejando el resto de tu estancia aquí en Prepa en línea CEP, porque bueno, pues todos los textos precisamente tienen fondo y tienen forma. En el caso de los textos literarios ya lo dijimos, pero también hay formas de exposición, de narración, de argumentación, de diálogo, en fin. Entonces, en el caso del arte, pues con mayor razón. Para analizar una pintura, pues identificamos el fondo e identificamos la forma, ¿sí? Qué colores tiene, qué formas literalmente, por ejemplo, en el caso del cubismo se me viene a la mente las formas, mmm, las figuras geométricas, ¿verdad? En el caso vuelvo a repetir, de la pintura, fondo, de lo que trata esa pintura que vemos, por ejemplo, a lo mejor con una forma surreal, pero tienen un fondo, tienen un interior. Lo mismo pasa con los textos, lo mismo pasa con todo. Nosotros mismos como seres humanos tenemos fondo y forma. Fondo, nuestra manera de pensar, nuestra psicología, nuestra filosofía, nuestras emociones, en fin. Forma, nuestro físico, aquello que se ve a simple vista. Lo mismo entonces pasa con los textos. Tienen un interior y tienen un exterior. Eh, Aunado a ello, y además, bueno, también es importante comentar que estos mismos temas, pues nos van a servir para, eh, con las actividades de esta cuarta semana, ¿sí? Entonces, es por ello que también se retoma en el caso de aspectos de análisis en las obras literarias. ¿Cuáles son aquellos aspectos que debemos de tomar en cuenta para poder analizar, para poder hacer un buen juicio, una buena interpretación de aquel texto que vayamos a analizar? Hay aspectos que hay que considerar, lo que es el argumento, ya lo estuvimos viendo, el argumento, el tema, los personajes, la acción, en fin, y precisamente este tema, aspectos de análisis en las obras literarias, fondo y forma, géneros literarios, proceso de lectura, nos va a ayudar con el proyecto integrador. El proyecto integrador, y que es una duda muy constante, ¿cómo ordenamos los pasos? ¿Hay un orden en específico? Son preguntas constantes. Entonces, estos temas nos van a ayudar a darnos cuenta cómo podemos ordenar ese análisis, los pasos para el análisis de un texto literario. ¿Sí? Entonces, muy importante esta parte. Claramente, ahora que hablamos del proyecto integrador, sabemos que tenemos que elaborar una historieta.
Entonces vamos a ver todo lo que es la historieta a profundidad, cómo elaborarla, ¿sí? ¿Qué partes tiene? ¿Cuáles son sus características? Eh, que es precisamente el proyecto integrador. Voy a abordar algunos puntos concretos anticipándome, vuelvo a repetir, a, a las dudas que puedan tener. Y para la sesión del viernes abordaremos cómo crear la historieta por medio de Pixton o por medio de Canva. Vamos a explicar las dos herramientas. Eh, Hablaremos también, compartiremos en torno al foro de integración y por último daremos espacio a preguntas, dudas y comentarios. De hecho, en el caso de las preguntas, pues pueden ser a lo largo de la sesión. Cuando participan de manera síncrona, pues bueno, solo es cuestión de levantar la mano y pues se les da la palabra. O, porque no es un impedimento, también es parte de los beneficios, de las bondades que tiene este modelo educativo que es Prepa en línea CEP. Eh, pues que al ver tú la grabación de la sesión, igual te puede surgir alguna duda y como ya decíamos al inicio, puedes externarla a través del foro aprendiendo o mandándome un mensaje a través del mensajero en plataforma. Entonces, no hay impedimentos para la comunicación. ¿Sale? Muy bien. Entonces, eh, vamos a, vamos a continuar. Borrar todos los dibujos. Cerramos esta herramienta porque si no, no nos deja cambiar. Ok, bueno. A lo largo de este módulo, has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de textos literarios. Ya estuvimos hablando de la importancia de conocer previamente al análisis de un texto quién es el autor, si pertenece a algún movimiento literario, romanticismo, barroco, realismo, naturalismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, en fin, eh, para tener una idea del estilo, de lo que puede abordar el autor a través de su obra. También el contexto de la obra, qué circunstancias eh, estaban en ese momento de la producción de la obra. Esto nos va a ayudar a entender, pues, con mayor precisión en torno a la intención que tienen los autores con sus obras. Entonces, eh, cuando nosotros profundizamos en una obra literaria, precisamente identificamos esas manifestaciones culturales. Al conocer esos contextos, nos damos cuenta que pese a ser una obra con un mundo utópico, de ciencia ficción, en fin, pues son manifestaciones culturales. Está expresando el autor de alguna forma algo que le tocó vivir, alguna situación dentro de un contexto de un conflicto bélico, una situación personal que estaba pasando, eh, en una cuestión de, pues podría ser estar dentro de una dictadura, en fin, ¿no? Entonces, entendemos los textos como manifestaciones culturales. ¿Cuál es el propósito de este módulo? Fíjense qué significativo, ampliar tu visión y que tomes conciencia de las diversas formas de ver la vida y el mundo distintas a la tuya y a la de quienes conoces. Entonces, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque gran parte a veces de nuestras problemáticas como seres humanos es que estamos ensimismados.
¿no? Estamos muy dentro de nosotros mismos, a través de los textos literarios, a través del arte, pues nos damos cuenta de que todo aquello que pensamos es solo eso, nuestra manera de pensar, nuestra percepción de las cosas, pero que existen tantas como seres humanos en este planeta Tierra, más de 8.000 millones de seres humanos. Entonces, a través de la literatura, a través del módulo, ese es una de las grandes eh, propósitos, ampliar tu visión y de valorar todas las formas de pensar, las formas de ver la vida, que lejos de meternos en un conflicto, nos ayudan a enriquecer justo nuestra manera de pensar, ¿verdad? Es maravilloso esto. Eh, pues se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculados al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo. Como ya decíamos, ¿verdad? La importancia de, pues de conocer el contexto sociohistórico y cultural de una obra, así como el contexto del autor, para entender de qué, pues de qué me está hablando, cuál es el propósito, cuál es la intención, porque ya decíamos, ¿verdad? Un autor puede utilizar para contar una verdad un mundo utópico, un mundo mm, de terror, un mundo de ficción, en fin. Entonces, es muy difícil y además a eso le sumamos el lenguaje artístico, el lenguaje connotativo, pues es complicado realmente entender cuál es el fondo, ¿sí? Algunos autores son más sencillos, otros pues mucho más complicados, mucho más barrocos en su manera de escribir y que pues el contexto, como ya digo, pues nos va a ayudar a identificar esa, ese contexto histórico al que están vinculados. Eh, entonces, la literatura, pues es, decíamos, pues este módulo 4 textos y visiones del mundo, pues principalmente está orientado a analizar a la literatura, qué es la literatura, cuáles son sus diferentes formas, las diferentes manifestaciones que puede tener esta bella arte. Entonces, vamos a recordarlo de manera sintética para llevarnos este conocimiento para próximos módulos, ¿sí? Y ojalá que permanezca a lo largo del tiempo. Entonces, recordar que la literatura, primeramente, nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Muy bien, a ver, permítanme un poquito. Aquí estoy. Eh, entonces, la literatura es un arte, es una de las 7 bellas artes. Recordamos 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Son las 7 bellas artes, dentro de las cuales está la literatura. Fíjense qué maravilloso. En este módulo estudiamos una de las 7 bellas artes. Siempre he comentado que lo más bello, la sabiduría que ha descubierto, que ha creado el ser humano, pues está ahí, está en el arte precisamente. Entonces imagínense, ¿no? Vean la importancia que tiene, pues, el adentrarnos, el profundizar en el conocer estos textos literarios. Eh, Son 3 las formas que puede adquirir la literatura. Son 3 las formas. Puede adquirir forma narrativa, puede adquirir forma lírica o poética, o puede adquirir forma dramática. Son las 3 formas que literalmente vamos a encontrar en los textos
literarios, ¿sí? Eh, por ejemplo, iniciamos con el género narrativo. ¿Cuál es su principal forma física? La narración, precisamente. Esa es la principal forma de la narración. ¿Cuáles son sus características? Utiliza un narrador, hay un tiempo, hay un espacio, hay personajes. Esas son las características que tiene el género narrativo y en cuanto a la forma, decíamos, utiliza la narración. ¿Cuál es el propósito del género narrativo? ¿Cuál es el propósito? Desarrollar o hacer que los lectores desarrollen su imaginación a través de estas historias. Esa es la principal intención, el principal propósito que tiene el género narrativo. Ahora veamos el género lírico o el poético. ¿Cuál es la principal forma que tiene el género lírico o poético? Los versos, aquellas pequeñas líneas que componen un poema. Ese es el género lírico. Entonces, literalmente, cuando vemos la forma en un texto de versos, es un género poético o lírico. ¿Qué intención tiene este género? Fíjense, muy distinta. El género lírico tiene la intención de transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. El género narrativo tiene otra intención, contar historias, que el lector desarrolle su imaginación a través de este relato de historias. El género poético, el autor transmite sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos de forma bella, de forma poética, a través de las figuras literarias, ¿verdad? Que vimos en semanas anteriores. Tercer género, el dramático, tiene una intención distinta a estas otras dos mencionadas con anterioridad. ¿Cuál es la principal forma que tiene el género dramático? Los diálogos. Si nosotros vemos diálogos, solo son diálogos en un texto, es un guión teatral o es una obra dramática, ¿verdad? Eh, ahorita, bueno, de una vez lo hago. Ojo, aquí hubo algunas confusiones en la semana anterior, porque, por ejemplo, se decía narrar un cuento. Obviamente ya decíamos, un cuento es un subgénero narrativo. Entonces, ¿cuál es su principal forma? Dijimos, la narración. La narración, la narración es la principal forma del del género narrativo y del cuento. Entonces, si me piden hacer una narración, un cuento, pero yo solamente pongo diálogos, entonces no es una narración, es un texto dramático, es un guión teatral, porque, ya digo, las principales, o la principal, mejor, la principal forma del texto dramático es el diálogo. Claro que puedo incluir diálogos en el género narrativo. Dentro de un cuento, claro que puedo incluir diálogos. Pero si solo son diálogos, ya decimos, ¿verdad? Género dramático. Este tiene otro propósito distinto, otra intención diferente. ¿Cuál es la intención que tiene este género? Fíjense qué maravilla. Eh, servir de catarsis para los espectadores. Servir de reflexión, servir de catarsis para los espectadores de cómo estamos actuando nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida.
como padres, como hijos, como parejas, como individuos, parte de una sociedad, de manera personal, como estamos viviendo. Son también las obras reflejo de una época. Entonces, nos sirve, yo cuando explico este tema digo que el género dramático nos sirve como de espejo, ¿verdad? Para darnos cuenta cómo estamos actuando. Claramente podemos ver cómo actúan los demás, ¿verdad? Les podemos decir, es que eres de esta manera, de esta otra y de esta otra. Pero es difícil nosotros decirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, a través del género dramático, a través del teatro, nos identificamos con los personajes. Entonces, fíjense esta frase maravillosa de García Lorca, Federico García Lorca, español. Un pueblo que no conoce su teatro, si no está muerto, está moribundo. Justo por lo que les digo, ¿verdad? Porque el teatro sirve de reflejo de cómo andamos. Y si no tenemos esa réplica, si no tenemos ese espejo, si no tenemos esa retroalimentación, pues seguramente no nos vamos a dar cuenta pues, cómo la estamos llevando, ¿verdad? Fíjense qué maravilla. Cada uno de los géneros con un propósito distinto para todos los gustos, formas distintas. Cada género pues tiene subgéneros, formas, ¿sí? Bastantes cada una de ellas. Género narrativo, fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Género lírico, el himno, el madrigal, el soneto, la letrilla, en fin. Género dramático, tragedia, comedia, drama, entremés, sainete, monólogo, vodevil, ópera, en fin. ¿Sale? Con esto hicimos un repaso de, a grandes rasgos, lo que es la literatura. Proceso de lectura. Decíamos, dos de las herramientas más importantes que tenemos como seres humanos y como estudiantes, como eh, pues trabajadores, como, en fin, en todas las áreas de nuestra vida, son la escritura y la lectura. Por un lado, la escritura nos permite, o somos emisores, en el caso de la escritura, somos emisores. Nosotros transmitimos nuestro conocimiento y es lo que hacemos cuando escribimos, ¿verdad? Ya sea desde hacer una actividad integradora, nosotros escribimos lo que pensamos. En el caso de la lectura, somos receptores de sabiduría, de conocimiento, en fin. Bueno, entonces, ni más que decir en torno a la importancia que tiene la lectura. Bueno, pues resulta que la lectura, para su mejor ejecución, para su mejor vivencia, lleva un proceso, como todo en la vida lleva un proceso. Estas etapas son la prelectura, la lectura y la poslectura. Fíjense, antes de abordar esta cuestión meramente ya más académica, ya lo había mencionado en otro momento, pero dentro de esta parte de la prelectura, siempre me gusta precisar, antes incluso de investigar el contexto de la obra, contexto del autor, en fin, primeramente llevar una agenda. ¿Cuándo voy a leer? ¿En qué momentos? ¿Qué días? ¿Qué horario? ¿En dónde me conviene más leer? Que no haya distracciones, que yo no tenga compromisos, que tenga un espacio, media hora, una hora, lo que cada quien, el orden, cada quien organiza sus tiempos, sus formas, pero sí es importante antes de leer tener claridad, porque luego no dejamos ese tiempo y al final, ¿qué pasa? No elaboramos las actividades de manera correcta. O hay errores que si hubiésemos tenido mayor espacio, mayor concentración, mayor dedicación, pues hubiéramos logrado tener el 100% de nuestra actividad. Entonces, desde eso, tener esos días,
que lo adecuado es leer todos los días, eh, más cuando se está cursando el módulo. Eh, ¿Qué días, qué horarios, en qué espacio de mi casa, de mi hogar, me conviene más leer? Muy bien, ese espacio, adecuarlo, está recogido, es agradable, en fin, puedes tener a lo mejor un espacio cerca de la naturaleza, algún jardincito, algún estudio, como cada quien guste. Te acompañas tu lectura de una taza de té, un vasito de agua, en fin, un dulce. Sabes que ese momento va a ser algo agradable. Fíjense, a diferencia de ponernos a leer a las 12 de la noche, acostados en nuestra cama, televisor prendido, contestando mensajes, seguramente no va a haber la misma concentración. Ustedes ya saben de la experiencia estética, no vamos a vivir una experiencia estética. Fíjense la importancia, ¿no? Y de esta manera es casi casi un ritual. ¿Y qué pasa? Viajamos, disfrutamos, vivimos una experiencia a través de la lectura. Entonces, además, ¿qué hacemos ahora sí antes de leer? Identificar al autor. Ojo, esto mismo nos da orientación para cómo vamos a ordenar los pasos para el análisis de un texto literario en nuestro proyecto integrador. Entonces, antes de leer, fíjense, ¿no? En ese análisis de un texto, antes de leer, reconozco al autor, reconozco la forma del texto, reconozco al autor, cuál es su contexto, en fin, todos los elementos que yo pueda conocer, una ojeada al libro, si es físico, si es digital, por revisarlo igual también, cuántos capítulos tiene, cuántas hojas tiene, quién es el autor, qué tipo de texto es, en fin, todo esto lo hacemos antes de leer. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Ya tenemos mayor claridad y cuando comenzamos con, con la lectura, esta es mucho más fluida porque ya estamos dentro de un contexto. ¿Qué podemos mencionar en el caso de la lectura al momento de estar leyendo? Subraya las ideas más importantes, vive una experiencia, pon tus cinco sentidos al momento de leer, no distraerse, ¿sí? Entonces, identifica ideas principales, identifica estructura, inicio, desarrollo, desenlace. Y por último, después de haber leído, siempre escribe algo. Siempre escribe algo. Una frase, un listado de palabras, un dibujo, un esquema, en fin, lo que tú gustes, pero siempre es importante escribir algo. Tipos de textos, de manera general, ya lo habíamos visto, retomamos, sabemos que hay diferentes tipos de textos, narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos, argumentativos, y que es muy importante identificar estas formas, pues para nosotros saber cuál es el propósito de antemano que está buscando ese autor con su obra. Si identifico que es un texto narrativo, pues ya sabemos, es una novela, es un cuento, es una leyenda o un texto periodístico también, una noticia, un reportaje. Un texto descriptivo va a dar detalles a profundidad de las características de alguna persona, de alguna situación, en fin, igual textos literarios tienen esta característica. Los textos dialogados, pues principalmente en el caso del género dramático, ya lo decíamos en diapositivas anteriores, eh, obras dramáticas, tragedias, comedias, dramas, guiones teatrales, textos expositivos, otro tipo de textos distintos, ya no literarios, aunque el prototipo como tal dentro de la escritura pudiese manifestarse al momento en el que a lo mejor algún autor, algún personaje está exponiendo
algo que le sucedió, está utilizando el prototipo textual expositivo, pero principalmente este prototipo está en artículos de divulgación, en libros de texto, ¿sí? Es un lenguaje distinto, a diferencia del lenguaje literario, que es connotativo. El lenguaje expositivo es directo, es claro, es preciso. El texto argumentativo siempre va a dar fundamentos, ¿sí? Por ejemplo, cuando respondemos algunas preguntas en actividades de semanas anteriores y en esta también, que se nos pregunta, que se nos dice justifica tu respuesta, da argumentos, defiende por qué dices eso, un tipo de texto distinto. Entonces, cada uno de ellos con un propósito distinto, con una intención comunicativa distinta. Es importante que tengamos claridad qué tipo de texto voy a crear, cuál es la intención que estoy buscando con mi escrito, porque es un tipo de lenguaje distinto, una estructura distinta, en fin. Fondo y forma, dos conceptos que ya compartíamos un poco en la introducción. Fondo interior, forma exterior, fondo contenido, cuál es contenido de las obras, el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio, eso es interior. No puedo conocer el fondo si no lo leo. No puedo conocer el fondo. En cambio, la forma es física, ¿a poco no? Haciendo la analogía nosotros como seres humanos, lo mismo. Tenemos un fondo que no podemos ver a simple vista. Nuestra forma sí se ve a simple vista, nuestro fondo no. Nos tienen que leer, nos tienen que conocer. En el caso de un texto es igual. La forma es física, verso, prosa, narración, descripción, argumentación, diálogo, texto, un género narrativo, género poético, género dramático, cuántas, mmm, en cuántos capítulos está dividido ese texto, en fin, todo el tipo de lenguaje, lo físico, lo que no es necesaria la lectura, ¿sí? Eh, entonces, retomando y haciendo el puente con nuestra actividad integradora, nuestro proyecto integrador La Historieta, ¿qué es primero? Ojo con esto, porque constantemente hay errores en el orden de cómo haces el análisis. Ojo, ¿puede variar? Sí. Cada quien puede tener un elemento u otro antes, sí. No necesariamente todos tienen que estar igual. Pero si alguien dice, con base en esto que estoy comentando, si alguien pone como número uno elementos de fondo, es un error, porque para eso primero tienes que leer. Y ya decíamos en el proceso de escritura que hay una prelectura, y en esa prelectura, pues primero vemos la cuestión de la forma, lo físico, ¿verdad? Entonces, todo aquello referente a la forma es primero y después todo aquello que tenga que ver con el fondo, ¿sale? Entonces esto va a dar mucha claridad para dar el orden ahí en los pasos para analizar un texto literario. Eh, ahora precisamente profundizando un poco más en estos elementos. Eh, Son los elementos de análisis en las obras literarias, el argumento, el tema, la acción. Por ejemplo, en el caso del argumento, es una síntesis o un resumen de lo que trata la obra, responde a la pregunta, ¿qué sucede en la obra? El tema es mucho más breve, la idea central, la acción. Todas las novelas, cuentos, pues tienen muchas acciones, pero principalmente cuando hacemos el análisis de un texto, cuando se nos pregunta cuál es la acción, qué pasa al inicio, qué pasa en el nudo, qué pasa en el desenlace, ¿verdad? Esos tres momentos
Con esos tres momentos identificamos la estructura, la acción de las obras, el tiempo, la duración en la que se presentan los hechos, que puede ser objetivo o cronológico, porque ahí es literal, ahí se mencionan horas, días, etcétera, o subjetivo y psicológico, cuando solamente el tiempo transcurre en la mente de un personaje. El espacio, el lugar físico, el parque, el castillo, la casa, en fin, donde se desarrolla esa historia. Y los personajes, pues aquellos seres con características con forma y con fondo, ¿verdad? Con características físicas y características interiores. Llegamos a la historieta. Fíjense qué interesante esta forma de crear pues arte por medio de la escritura, apoyándose también de la pintura o en este caso del dibujo, ¿verdad? De esta parte artística, plástica. Eh, ¿Qué es una historieta? Primeramente, un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de texto que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página permitiendo la lectura de una narración. ¿Sí? Entonces, una historieta tiene imágenes y tiene texto para explicarlas. ¿Cuáles son los pasos? Primero decido el tema. Nosotros no lo tenemos que decidir, ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tema de nuestra historieta? Eh, ¿Cuál fue nuestro proceso durante todo nuestro módulo? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las principales vivencias? ¿Sí? Y nuestro aprendizaje aquí en el módulo, porque incluso se nos pide que compartamos de manera puntual, de manera concreta, aprendizajes obtenidos. Segundo, crear personajes y lugares. También ya los tenemos. ¿Quiénes son los personajes? Tú eres el protagonista. Tú eres el protagonista de la historia, de tu historieta. Personajes secundarios, pues quizá el cónyuge, los hijos, alguien de la familia, amigos, compañeros de trabajo, en fin, ¿sí? Con quienes hemos interactuado a lo largo de estas 4 semanas. Tercero, realizar un boceto nos sirve pues para ver cuántas viñetas me van a salir, si necesito crear más, si necesito pensar en más momentos, qué voy a poner en cada uno de estos cuadros. Siempre hay algo previo, pues, como hemos mencionado. Y por último, pues armar la historieta, ¿sí? Tips para crear una historieta, algo que nos puede servir. Paso 1, ¿quién es? Paso 2, ¿qué hace? Paso 3, ¿qué? Estos, estas preguntas, al dar respuesta, creamos una historia, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Y qué? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Primero, érase una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste. Los demás se metían con él. Después, entonces, se enfrentó a su problema y se acercó a un niño, pero era un niño valiente y no sirvió de nada. Ya ni quería salir a la calle. Al final, al final, en una esquina, se cruzó con otro niño, un niño miedoso que le enseñó que asustar no es tan divertido, aprendió a hacer reír y se convirtió en un monstruo feliz. Si se dan cuenta, esta narración, esta pequeña narración, tiene una estructura adecuada, tiene un inicio, érase una vez, un desarrollo, entonces, y un cierre al final.
Entonces, toda historia tiene una estructura, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Es importante que tu historieta tenga esa secuencia, esa estructura para que sea coherente, para que sea entendible, para que logres transmitir el propósito y que los lectores, en este caso, los asesores o el asesor virtual, pueda también vivir una experiencia estética a través, porque eso es un propósito, claramente su propósito es, pues, aprobar el módulo y por eso están creando esta historieta, pero en un sentido más profundo, creamos arte, ya decíamos, para que los lectores puedan vivir experiencias estéticas a través de nuestras creaciones, a través de nuestra creatividad en la palabra y en este caso al momento del diseño, ¿verdad? Del dibujo de diferentes contextos, personajes, espacios y demás. Fíjense, me parece importante compartirles algunos ejemplos de algunas historietas para que tengan mayor claridad de cómo elaborarla, eh, cuántas viñetas puede tener, en fin, siempre un ejemplo favorece, ¿verdad? Entonces, veamos esta historieta. Tiene 2, 4, 6, 8, 9 viñetas. Es una pregunta que a veces es constante, no solamente en este módulo, en otros módulos. ¿Cuántas viñetas debe de incluir nuestra historieta? Como no se nos dice de manera específica, yo le sugiero de 6 a 12 aproximadamente, pero sí como mínimo 6. ¿Por qué como mínimo 6? Hay quienes a veces entregan, no sé, 3 o 4. Eh, y pues es justo con lo que acabamos de ver anteriormente, con el orden, con la secuencia, con la estructura que debe de tener una historia, pues en 3 viñetas, en 4 viñetas, pues no alcanza, es muy corta la historieta. Entonces por eso digo que como mínimo 6 hasta 12, 15 si te es necesario, cada quien, pero sí mínimo 6 viñetas. Esta historieta, por ejemplo, está creada en Pixton. En viernes vamos a explicar cómo crearla por medio de Pixton. Eh, Veamos esta historieta, es bastante colorida, muy creativa, muy clara. Cada viñeta tiene su nombre, qué es lo que pasa qué es lo que se aborda en cada contexto, inicio del módulo, mis sesiones síncronas con el apoyo del asesor González, siempre atenta a los consejos del asesor, usando la imaginación en cada texto literario, en fin, ¿sí? Hay un inicio. Inicia mi módulo 4. Veré literatura de diferentes siglos. Hay un inicio y a propósito, está hablando ya de un aprendizaje obtenido, literatura de diferentes siglos y actuales, ¿verdad? Hay un desarrollo, usando la imaginación en cada texto literario, ¿verdad? Hay un desenlace, todo es posible si se tiene la voluntad de hacerlo. Gracias a usted, asesor González, por compartirnos parte de su conocimiento en literatura. Entonces tiene una estructura, habla de aprendizajes obtenidos, las nubes de Aristófanes, la debutante de Leonora Carrington, habla de pluriculturalidad, de las TICs, en fin, de lo que es la experiencia de viajar a otros lugares a través de la lectura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Estamos produciendo arte, estamos creando arte eh, y estamos reforzando nuestro aprendizaje obtenido. Por eso es muy importante externar esos aprendizajes, además de que es necesario para pues evaluarles adecuadamente en torno, ya que como saben, pues evaluamos en torno a la rúbrica,
Entonces, pues se pide que se incluyan esos aprendizajes. Por ejemplo, esta otra historieta tiene 6 viñetas. También, pues se puede. Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Son claros los diálogos, hay, se habla de aprendizajes obtenidos, ¿sí? Hay una secuencia adecuada, hay una coherencia, en fin, está adecuada la historieta. Y por último, esta que tenemos aquí, también muy colorida, muy creativa, bastantes aprendizajes que se comparten. Primeramente tiene una estructura adecuada, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Hay aprendizajes obtenidos, lo que es fondo, lo que es forma, lo que son los géneros dramáticos, los géneros del género narrativo, el lírico, comparte aprendizajes obtenidos también como lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. En fin, habla de la belleza artística, de la literatura en los siglos XIX y XX. Entonces, bastante aprendizaje que se comparte en esta historieta y al final, pues también hay un cierre de la historia. Entonces, tiene una estructura adecuada. Entonces, ojalá eh, que estas historietas, estos ejemplos de estas historietas puedan ayudarles a les den mayor claridad de cómo elaborar su propia historieta. Con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión de miércoles. Eh, Nos encontramos, en este caso no tenemos compañeros de manera síncrona para que externen alguna duda, alguna inquietud. Como ya mencionaba al inicio, pueden externar esas dudas después de que vieron la grabación, si es que surgió alguna duda, alguna pregunta, participen, compártanla a través del foro Aprendiendo, o escríbanme a través del mensajero en plataforma cualquier duda, cualquier inquietud. ¿Sale? Entonces, eh, espero que se hayan llevado un nuevo aprendizaje, que hayan disfrutado esta sesión. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.